Escuchas Planeta Caracol. Estamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol y por supuesto los fines de semana nos conectamos para hablar de esos grandes temas que se convierten en retos no solo a nivel Colombia, a nivel región, sino a nivel planeta, a nivel humanidad. Y ya la NOAA, el IDEAM, nos informaron oportunamente de la activación del fenómeno del Niño. Fenómeno del Niño que tendrá un impacto con disminución de lluvias, con aumento de temperaturas. Ya estamos viendo unas temperaturas súper fuertes en la región Caribe colombiana. Inclusive yo que soy rolo aquí en Bogotá, también las tardes de esta semana han sido unas temperaturas sumamente altas. Pero bueno, ¿en qué contexto planteamos esto? Pues que nuestra riqueza, nuestra biodiversidad, nuestro complejo de glaciales tan golpeado y menguado, pues seguramente tendrá allí algún impacto, algún golpe. Para hablar de esto, el IDEAM ha ya lanzado unas argumentaciones claras sobre lo que pueda pasar de este fenómeno del Niño versus nuestro complejo de glaciales. Y nos encanta saludar en Planeta Caracol, en Caracol Radio, a la directora del IDEAM, Ghislaine Echeverry. Directora, bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol, y qué bueno que esté en contacto con los millones de oyentes. Hola Fidel, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan. Claro que sí. Y mira, a esas poblaciones que están próximas a donde están nuestros nevados, los glaciales, que deberemos ser los 50 millones de colombianos los que tengamos atención y preocupación por estos complejos, pero ellos en particular. Inicialmente, doctora Ghislaine, ya estamos sintiendo los primeros pasos, coletazos, impactos del fenómeno del Niño a nivel Colombia. No necesariamente. Okay. Estamos sintiendo el impacto de la crisis climática. Este mayo de 2026 fue uno de los mayos más calientes de la historia en todo el planeta, según la Organización Meteorológica Mundial. Esto hace parte de ese aumento de temperatura sostenido. De hecho, en este momento Europa está en un verano bastante complejo y no está relacionado directamente con el Niño. El fenómeno está iniciando las condiciones. ¿Qué significa esto? Fenómeno implica que debe haber un acoplamiento entre el océano y la atmósfera. Luego de que se acoplan, empiezan a tener un impacto sobre la nubosidad de las lluvias, pero eso va poco a poco. Es decir, aún en la situación en la que estamos y con las temperaturas que hemos tenido, no es Niño aún. Ya. Francia esta semana registró temperaturas superiores a los 40 grados, 42 inclusive, y allí han dispuesto inclusive de cerrar el ingreso de la Torre Eiffel al Museo del Louvre por las altísimas temperaturas, y esto es una muestra, doctora Ghislaine, de que el cambio climático para los negacionistas pues es una realidad. Es una realidad. La ciencia lo ha medido, lo ha monitoreado, y la ciencia ya no lo pronostica, lo confirma, ya estamos en él. Exactamente. Y muy bien, nos lo explicaba la doctora Ghislaine Echeverry que diciembre y enero serán como el foco más intenso del fenómeno del Niño para Colombia. Nuestros glaciales debiesen ser también una preocupación para el país, para los ecosistemas, el servicio que prestan. ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué estudio han adelantado desde el IDEAM? Bueno, efectivamente estamos ante un inicio de condiciones del fenómeno. Este podrá consolidarse en los próximos meses, muy pronto. Una vez se consolide esa anomalía, ese fenómeno empezará a aumentar su intensidad, y con el aumento de esa intensidad, por supuesto, también empieza a sentirse más los impactos, y especialmente lo que tú dices en épocas de menos lluvia para el país, que usualmente son diciembre, enero y febrero. Ahí con el fenómeno del Niño se exacerba esa condición de aumentos de temperatura y disminución de precipitaciones. En el caso de nuestros glaciares, por supuesto, son muy susceptibles a estos aumentos de temperatura, que por una parte, como lo decíamos al inicio, asociados a esta crisis climática, el aumento de la temperatura media del planeta, y que además el Niño está acelerando más. La OMS se ha pronunciado, que es la Organización Meteorológica Mundial, se ha pronunciado al respecto y ha dicho que, aunque faltan estudios, por supuesto, que al parecer el Niño está acelerando ese proceso de calentamiento, y los glaciares están allí sufriendo esos aumentos de temperatura de manera continuada, de manera constante, de manera frecuente, y pues desafortunadamente ya hoy países como Venezuela han perdido todos sus glaciares, y Colombia ya ha declarado extinto un glaciar. Así que estamos perdiendo área de glaciar, y eso tiene unas implicaciones no solamente para el glaciar,
y la pérdida, sino también para el ciclo hidrológico, para los ecosistemas y por Ujú. supuesto a todos quienes dependemos del agua. Absolutamente. Mira que este año tuve la oportunidad de subir al Parque de los Nevados, al Nevado del Ruiz, y desde Murillo es una fantasía verlo cuando se despeja, ¿no? Y tuve la suerte de verlo allá y ya cuando emprendimos ruta, llegar a 4.600 metros, ver lo que fue otrora una capa de hielo, un glacial, pero tiene mucho significado. Me explico, doctora Ghislaine y oyentes, porque allá uno evidencia que en efecto hemos perdido una cantidad de glaciales, ya lo anotaba, ya uno por completo, y allí urge una pregunta. ¿Cómo coordinar interinstitucionalmente labores que permitiesen ejercer una mayor protección de estos complejos de glaciales? Porque sin duda, de una u otra manera, hay que procurar preservarlos. Complemento con algo adicional. Vi unas fotos de los años 40 donde allá, a ese nevado del Ruiz, iban a esquiar. Iban vestidos de frac, con sombrero y todo eso. Entonces, históricamente, quizá hemos tenido un divorcio, una desconexión con estos complejos. Se habla, como es normal, de la Amazonía, del chocobio geográfico, pero casi que olvidamos de vez en cuando tener en el foco a los glaciales. ¿Hay plena atención en ellos, doctora Ghislaine? Bueno, varias cosas. Ujú, La primera es el monitoreo. El monitoreo ujú, es importante para entender cómo se está transformando estos lugares, estos ecosistemas tan estratégicos, no solamente el glaciar, sino el páramo. Ese monitoreo lo hacemos de manera permanente de parte del INEA, que es la única entidad que lo hace. ujú. Y desafortunadamente hemos evidenciado lo que tú has podido percibir visualmente. Nosotros lo hemos confirmado a través de monitoreo científico, y es que estamos perdiendo área de glaciar. De hecho, el Santa Isabel perdió Sí, cerca del 45% de su área. Hay otros glaciares, esto varía de glaciar a glaciar, no está igual en la pérdida, pero hay glaciares también en promedio se está perdiendo el 6.8%, 7% eh, de glaciales en 2 años, por ejemplo. Pero además, bajo la influencia de un fenómeno del niño, se podría aumentar la pérdida de kilómetros cuadrados hasta en 1.5 kilómetros cuadrados de más de lo normal, de lo que ya está sucediendo. Entonces, ese monitoreo en primera instancia nos está dando cuenta de esa transformación de los glaciares. Hay otra acción importante, y es que los glaciares no nevados están dentro de parques nacionales, que son áreas ujú. protegidas, y allí también hay acciones relacionadas, por supuesto, con controlar el turismo y también con protección de los ecosistemas cercanos, como son los páramos. Pero en general, a diferencia de la Amazonía, donde se hacen acciones directas en el Sí, territorio para evitar la deforestación, por ejemplo, no hay forma de tener una acción directa para evitar el deshiele. O sea, no hay forma de que yo diga, voy a sí, conservar, voy a evitar, porque no es que se esté picando el hielo y se esté correcto. llevando como los árboles, sino que se debe a una acción Ujú. antrópica, por supuesto, por el aumento de gases de efecto invernadero, pero no a una acción antrópica directa. No es el hombre que está quitando el hielo, sino es el hombre el que, a través de acciones Ujú. de degradación ambiental, como la emisión de gases de efecto invernadero asociadas principalmente al uso de combustibles. Entonces, la acción no es tanto directa, sino continuar cumpliendo nuestros compromisos de protección del ambiente, de disminución de gases, de Ujú. descarbonización, de transición energética. Son banderas que el país tiene que seguir levantando para seguir protegiendo los sistemas. Sin duda. Muy importante lo que nos acaba de anotar la directora del IDEAM, la doctora Ghislaine Echeverry, porque este niño, este fenómeno del niño, podría generar pérdidas estimadas en 1.5 kilómetros cuadrados de glaciales colombianos, y ese 1.5 kilómetro es aproximadamente el 5% de la actual superficie de glaciales que cuenta Colombia. Sí, efectivamente es un área importante para ilustrar un poco más en el niño que tuvimos, el último, el 2023-2024. Algunos glaciares retrocedieron hasta 300 metros, que Wow. es importante, y perdieron hasta 7 metros de espesor en solo un año de niño. Y recordemos que este niño que estamos esperando va a tener una intensidad mucho más fuerte que la del 2024. Entonces sí, estamos en una alerta importante y desafortunadamente, insisto, no hay acciones
inmediatas o directas que podamos hacer para proteger ese deshielo. Esto hay que pensarlo, hay que salir un poco como de ese reduccionismo, como ese causal directo, y hay que pensarlo como un entramado mucho más complejo que, insisto, tiene que ver con el calentamiento del planeta, y el calentamiento del planeta tiene que ver con el uso de combustibles fósiles. O sea que las apuestas, si queremos cuidar esos glaciares, si queremos proteger nuestro planeta, tiene que ser, entre otras, por supuesto, la transición energética, el tener unos modos de vida y por supuesto unas formas de sostenibilidad que vayan más acorde a proteger y a conservar la naturaleza, que al final no es solo naturaleza, somos nosotros mismos, nosotros dependemos del agua, por supuesto, y esto es algo que quiero resaltar de nuevo: a la pérdida de glaciar no es solamente perder la nieve, que se ve muy bonita, sino es alterar el ciclo hídrico, el aporte que ellos le dan a los páramos donde nacen los ríos, y desde allí pues todo se pone mucho más complejo, y en la crisis climática pues también disminuye la oferta hídrica. Es decir, no es solamente cuidar la naturaleza, por supuesto la tenemos que cuidar, pero es porque todo esto se va a revertir en nosotros, en el desabastecimiento. Entonces, esto es un ciclo, si la cuidamos, ella nos cuida, y si la afectamos y la degradamos, pues nosotros vamos a ver también, los humanos, las consecuencias. Claramente, eso sí es súper contundente, porque no existe proceso industrial, proceso productivo, agroindustria, sin agua. El agua es fundamental para todo ello, y creo que vale la pena recabar sobre lo que nos anota la doctora Ghislaine Echeverry, directora del IDEAM, en el sentido si se están llevando a cabo acciones de gestión de agua por parte de comunidades, de regiones, y esto está siendo incentivado. ¿Para qué? Para que los glaciales que proveen del líquido, así como los páramos que finalmente descargan estas aguas que llegan a los ríos. Estamos ejecutando buenos proyectos de gestión de agua, doctora Ghislaine. ¿Se pueden promover de estos proyectos o iniciativas para que sea participativo, que sea público-privado, que participen las comunidades? ¿Hacemos bien esa tarea? Desde IDEAM no podemos contestar esa pregunta así tan amplia, pero seguramente sí, seguramente desde IDEAM participamos en muchas instancias con muchos entes de gobierno y el sector productivo, y lo que hemos visto, y tengo que decirlo, especialmente en este gobierno, es que se ha ampliado la participación popular, comunitaria y ciudadana en procesos de conservación e incluso en procesos de monitoreo, porque el monitoreo es importante, ¿sí? Si no podemos saber si se está disminuyendo, si está aumentando. Desde IDEAM hemos hecho parte de esos procesos de monitoreo, incluso con comunidades indígenas, con subsistemas propios, para entender también esa dinámica de la oferta de agua, de cómo aumenta o disminuye la oferta, cómo también ha variado la demanda. Desde IDEAM hemos mostrado al país, a través del Estudio Nacional del Agua, cómo la demanda también ha aumentado, que hay unas presiones asociadas a la concentración de demanda en ciertas zonas. Debemos decirlo, la zona andina es una región que cada vez entra en mucho más criticidad por la demanda. O sea, hay más personas o hay más sectores, hay mucho más demanda de agua, y pues cada vez no es que tengamos más agua. Y otra cosa muy importante también es el tema de calidad del agua. Sí. No solamente la oferta, recordemos que procesos como la minería agresiva, también contamina el agua, el fracking, de que de mucho se habla estos días, sí contamina el agua, y por supuesto podemos tener agua, pero si está contaminada no va a ser agua que podamos usar para tomar o para el sector productivo, ni siquiera para regar los cultivos. Entonces hay unos procesos importantes donde la gente se ha apropiado de esos monitoreos, y incluso hoy también se habla mucho de acueductos comunitarios. Yo creo que eso ha avanzado, lo que movemos, en lo que participamos desde el IDEAM, hemos visto que ha avanzado. Las políticas alrededor de eso, por supuesto, están en cabeza tanto el Ministerio de Vivienda y Agua como el Ministerio de Ambiente, que pues también van en esa línea, así como las comunidades energéticas y demás, que cada vez haya más participación ciudadana, y esperemos que eso continúe, porque es supremamente importante, ¿no? Esto no es intangible, esto no es como que podemos hablar de esto en el aire, sino que esto se materializa en cada territorio, y cada ecosistema en un país tan diverso como el nuestro, pues tiene su particularidad. Claro. Recientemente hablaba con el doctor Alfred Ballesteros, director de la CARA, y en el departamento
han desplegado durante los últimos meses una estrategia para crear o construir reservorios de agua, muy importante en la ruralidad porque allí logran captar, doctora Ghislaine Oyentes, el agua en tiempos de lluvia o en temporada de lluvia y esa agua la pueden administrar para sus cultivos, bueno, en fin, todo ello. Y en esa línea es muy interesante que se pueda trabajar en otras regiones del país. También vi algo muy parecido en el Guaviare, con unos grandes tanques de agua y para comunidades rurales. Una consulta, doctora Ghislaine. Tenemos pequeños glaciales, el Pico Huicán, Pico Blanco, Pico Uwa, Guardián, Codazzi, Ramírez Ojeda, Ruizerazo, El Hongo, Laguna Verde. ¿Ellos corren mayor riesgo de pérdida, de extinción? Sí, claro, va a ser más pequeños al tener menos área de cobertura, pero estar sujetos a la misma exposición, es decir, a la misma amenaza climática, pues van a perder también una buena cantidad de área glacial y al ser más chiquitos pues se van a extinguir desafortunadamente más rápido. Los que usted enlistó precisamente son 11 glaciares más pequeñitos que pues están mucho más vulnerables a extinguirse. Entre más grande el glaciar, pues más tiempo va a tomar que se vaya perdiendo su área. Eso hay que decirlo. Yo quiero retomar lo de los reservorios. Sí, hay bancos municipales, hay muchas iniciativas. Ahorita con la activación de la ruta frente al fenómeno del niño, también la ciudadanía, los territorios, las alcaldías y las gobernaciones han respondido a un llamado que me parece muy importante y quiero aprovechar el espacio para decirlos. Y es que Colombia también ha cambiado en la gestión de riesgos. Siempre estuvimos acostumbrados a atender los desastres. Reactivos. Y ahorita eso está reactivos y yo siento que ahorita estamos mucho más en línea preventiva, que entendemos que la prevención salva más vidas, que la prevención también salvaguarda la economía, que es mucho más barato prevenir que actuar frente al desastre y eso también está cambiando en nuestro país, irnos más al lado de la prevención y es por eso que ahora ante la alerta de un fenómeno del niño se están movilizando muchas acciones en diferentes digamos instancias, sectores y demás para lograr prevenir y mitigar antes de que ya el fenómeno esté declarado y pues no haya nada que hacer porque efectivamente ahora podemos recolectar agua, cosecha de agua se llama, nosotros hemos trabajado en comunidades haciendo también cosechas de agua para que en el momento ya de que pues disminuyan drásticamente las lluvias tengamos alternativas. Cuando ya disminuyan las lluvias pues no podremos hacer mucho. Sí, y doctora Ghislaine, yo creo que no sobra aplicar lo que he denominado la teoría del balde, y es que así yo vivo aquí en Bogotá y no tenga la posibilidad de estar junto a un glacial, debo ser responsable con el agua. Todos, desde los hogares, las universidades, los centros comerciales, todas las grandes industrias, y sí, no esperemos a que nos digan, hey, se nos está agotando el agua, racionamiento, sino desde ya. El baldecito de la ducha sirve para una descarga de la batería sanitaria, o sea, impacta positivamente en el bolsillo. El lavar, quien esté en vehículo, que lo llevan todas las semanas, una vez al mes, y eso de ser necesario. Son pequeños detalles, pero si cada vez sumamos más personas, puede tener un impacto interesante el manejo inteligente y efectivo del recurso, ¿no le parece? Sí, efectivamente, ante esta nueva realidad climática que ya estamos viviendo, que no es de un futuro lejano, ya el planeta cambió, el clima ha cambiado, pues tenemos que adaptar estos modos de vida a esta realidad, ¿no? No al derroche, no a antes que creíamos que el agua era infinita, hoy sabemos que la naturaleza tiene límites, que el agua, si bien no se escapa fuera del planeta, sí se deslocaliza, y que las sequías son reales y que para la capital el 2024 vivió algo y que cambió la percepción de todos los bogotanos y las bogotanas. Y es que sí, los racionamientos pueden existir aún en una ciudad como Bogotá, no solamente de los territorios, de por allá los que no tienen acueducto, no. El racionamiento, los límites planetarios son reales y el agua puede escasear aún con toda la tecnología disponible. Entonces es una realidad, hay que adaptar nuestros modos de vida a esa nueva realidad y encontrar una forma de vivir, de tener prácticas mucho más sostenibles. Valioso el mensaje, valiosa la advertencia, el estudio, la investigación, el monitoreo del IDEAM, el impacto del fenómeno del niño a finales de año y comienzos del 2027 podría actuar en detrimento de nuestros glaciales con la pérdida adicional de 1,5 kilómetros, el 5% de la superficie actual de los mismos, lo que afectaría el ciclo del agua y esto nos afecta
a todos, por supuesto. Pues doctora Ghislaine Echeverry, directora general del IDEAM, gracias por estar aquí en contacto con los millones de oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol y deseamos lo mejor. Gracias, Pierre, muchas gracias a todos y a todos por acá, siempre a la orden. Yo quiero aprovechar el espacio también para dar una publicidad, y es que el IDEAM ya lanzó la aplicación IDEAM en tu mano, abierta, gratuita, para todos los celulares inteligentes en Apple y Google. La pueden descargar y ver el pronóstico para su localidad o para la ciudad que quieran en el país a través de mapas, de tablas y las alertas por si se quieren desplazar en estas vacaciones y saber qué va a pasar en temas de temperatura y de lluvia y otras variables. ¿Y esta aplicación la podemos bajar así, IDEAM en tu mano? IDEAM en tu mano, IDEAM con M, sí, así como hablamos los caleños, IDEAM en tu mano, sí, como el PAM de los caleños, IDEAM en tu mano, desde Google Play, desde Apple Store, la buscan, se descarga súper fácil. Chévere. Y hay mapas, hay tablas y pueden ver, me quiero ir estas vacaciones a X lugar de Colombia, pueden ver el pronóstico de esa ciudad, pueden ver las temperaturas para saber si quieren frío, calor, ahí pueden explorar. Les invitamos a que jueguen con la aplicación, es de ustedes, y que también nos hagan llegar todas las observaciones, por supuesto. Es una primera fase y está disponible para toda la ciudadanía gratuitamente. Qué bien. Y bueno, no solo en las grandes capitales, a los colombianos que viven en la ruralidad, que trabajan el campo, que dependen de las temperaturas, del agua, una herramienta súper valiosa, doctora Ghislaine. Sí, así es. Estamos trabajando para todas y todos los ciudadanos de este país para que esta información funcione para sus decisiones y para prevenir riesgos. Pues nada, mil gracias por este tiempo, mil gracias por esta enriquecedora conversación, doctora Ghislaine Echeverry, directora del IDEAM, y éxitos. Vale, gracias, chao. Planeta Caracol es compromiso de vida.